Y solamente vamos a leer un versículo. De hecho, fue uno de los que estuvimos trabajando en la escuela bíblica. Estaremos leyendo 1 de Samuel, capítulo 3, el verso 10. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Esta es palabra de Dios. Hermanos, la comunicación es una de las cosas más importantes que tiene la vida. Y sobre todo cualquier tipo de relación. Muchas veces las relaciones de pareja no es que estén tan enfermas como que no han desarrollado una comunicación apropiada y por eso es que se enferman. Y la comunicación tiene dos elementos fundamentales: el emisor y el receptor. El emisor es aquel que transmite un mensaje y el receptor es aquel que recibe, escucha y comprende. Pero muchas veces la comunicación se rompe por varias circunstancias. Una de ellas es que la gente oye pero no escucha. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Mande a un muchacho a bañarse y dígame cuántas veces oye. ¿Verdad? Oye, pero de ahí no pasa, no se entera. La comunicación se rompe cuando hay gente que habla al mismo tiempo. En eso nosotros tenemos un lugar prominente. Usted llega a un lugar o un programa o lo que sea y usted ve que hay 3 o 4 de allá de los de nosotros y todo el mundo a la misma vez está hablando y usted no sabe exactamente cuál es el tema. Nadie escucha cuando eso sucede y quiere decir que no hay una verdadera comunicación. También está la gente que cuando tú están hablando dos personas y cuando tú terminas de dar todo un argumento, la persona sigue hablando como si él estuviera en un monólogo o ella estuviera en un monólogo. Es decir, no oyó nada, no escuchó nada de lo que la otra persona le está diciendo y sigue hablando desde el mismo punto donde se quedó anteriormente. Sobre todo eso sucede mucho cuando uno está en un diálogo donde usted está tratando de que las personas se muevan de posición, ¿no? Es decir, haya un razonamiento, mira, tienes que tomarte esta pastilla por esta y esta circunstancia, y la persona sigue en la misma postura. Yo no voy a tomar una pastilla, mira, yo tomo demasiadas pastillas, yo no necesito eso. El médico no sabe lo que está diciendo, lo que quieren es cobrar más dinero por el seguro. Mira, aquí hay gente que se está haciendo así, mira tú. Hay gente que cuando tú vas, que no pueden escuchar, porque les encanta hablar todo el tiempo ellos, de sus cosas, de sus ideas, de sus puntos de vista, y no tienen mucho en cuenta lo que otra persona pueda aportar. Al respecto les cuento que el Señor nos creó con 2 oídos y una sola boca. ¿Qué quiere decir esta suma matemática? Que hay que oír más que hablar. Dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Es decir, para hablar, procésalo antes, porque cuando tú lo sueltas, ya no lo puedes recoger. Aunque digas sorry, pero ya no lo puedes recoger. Estamos también en una época con problemas de comunicación, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta que la generación más joven le es más fácil mandar un texto que hacer una llamada. ¿Se han dado cuenta de esto? Y todos tienen el teléfono en la mano todo el tiempo y tú lo llamas y no se enteran. Pero mandas un texto y el texto sí lo leí. Las grandes emociones ya no se expresan. Ya tú lo que pones es una carita llorando, una carita riéndose, un corazoncito, un abracito, emoji, todo. Y si tú quieres estar cool, manda meme.
Eso funciona, eso funciona. Pero lo que les estoy queriendo decir es que la comunicación se ha ido resquebrajando. Porque esos son elementos de comunicación que realmente no desarrollan ni el pensamiento, ni el vocabulario, ni nos enseñan a expresar emociones o a escuchar al que tiene que decir. Hace años yo daba clases en la escuela elementary de Miami Springs y yo no conocía que había una enfermedad o una condición que se llama selective hearing. Es decir, una niña, y esa niña había escogido una sola persona con la que ella iba a hablar. Y el resto del tiempo no hablaba ni escuchaba, era solo con esa persona. Pero mirando este mundo, usted se da cuenta que hay mucha gente que también es muy selectiva en lo que oye. Es decir, no están dispuestos a hablar con el resto de las personas, sobre todo cuando el mensaje que transmiten incomoda, o sobre todo cuando viene por reprimenda o cuando hay asignaciones específicas, y sencillamente seleccionan qué van a oír y a quién van a oír. Y si se dan cuenta, eso no es una condición de enfermedad, aunque sí existe, pero tiene mucho que ver con capricho. Todas estas situaciones de las que hemos estado hablando obstruyen la verdadera comunicación, porque lo más importante de la comunicación no es hablar, es escuchar. No es oír, es escuchar. Porque usted puede oír y de ahí no pasa. Usted escucha y eso penetra. La comunicación entre un emisor y un receptor requiere de escucha. Y eso quiere decir que usted recibe el mensaje que le ha sido dado. Y de la misma manera es nuestra comunicación con Dios. También nosotros tenemos que aprender no solo a hablar con Dios, sino a escuchar a Dios. Y nuestra práctica más usual es orar hablando nosotros, y cuando decimos amén, se acabó la comunicación con el Señor, pero no solo que se acabó, sino que muchas veces nuestra oración es una lista para el Señor, para que se ocupe en lo que yo le estoy asignando. Y no funciona de esa manera. Una verdadera comunicación, tenemos que saber que cuando tú te comunicas con Dios, el Señor te va a responder y te va a hablar, y tú tienes que estar alerta, escuchar y reconocer cómo Dios te está hablando. Fuimos estudiando en estos días las diferentes maneras en que Dios hablaba a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la naturaleza, ¿verdad?, que te rodea, a través de las circunstancias. Cuando usted ve que una puerta se cierra y otra se abre, tú dices, Señor, yo iba por aquí, pero tú me estás mostrando otro camino. Y nosotros somos los receptores, que tenemos que somos llamados a en oración discernir y tener un corazón dispuesto para recibir lo que el Señor nos quiere decir. Muchas veces presentamos al Señor nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestro deseo, y la mayoría de las veces dedicamos muy poco tiempo a guardar silencio y esperar en el Señor y recibir su dirección. Pero Dios hoy sigue hablando a su pueblo, y Él habla a aquellos que están dispuestos a escuchar. Porque la verdadera comunicación con Dios no consiste solo en hablarle, sino especialmente en escuchar.
este texto que leímos hoy en parte, y no leímos el texto completo, que es Primera de Samuel 3, del 1 al 10, porque fue un texto que se leyó en la escuela bíblica. Pero este pasaje es muy interesante porque Ana, aquella mujer que creía que era estéril, Dios le regala un hijo, Samuel, y ella le promete al Señor que lo va a llevar al servicio del Señor. Y cuando ya el niño está grande, puede valerse por sí mismo, lo lleva allí con Elí y él pasa a ser parte, ¿verdad? Como si fuera un hijo adoptivo de Elí. Y dice que estaba durmiendo Samuel y oye una voz que le llama por su nombre y va y le dice a Elí, ¿para qué me estás llamando? Y Elí le dice, no, vuelve y regresa que no te he llamado. Y en un segundo momento sucede lo mismo y Elí levanta nuevamente a acostarse, pero cuando por tercera vez Samuel oye su nombre y va y le pregunta a Elí, Elí se da cuenta que es que Dios quiere hablarle a Samuel. Es muy probable que ya Dios le hubiera hablado, porque de hecho después el texto más adelante lo dice, Dios le hubiera hablado a Elí y Dios tenía de manera especial una circunstancia que tenía que arreglar Elí en relación con sus hijos. Pero Elí había oído, pero no había escuchado. No le interesaba meterse en ese problema con sus hijos. Y Dios vuelve a llamar a Samuel y ya Elí le ha dicho, responde, heme aquí. Tu siervo está dispuesto a escuchar. ¿Qué tienes que decirme, Señor? Y ahí es cuando viene ese mensaje que Dios tenía que darle a Samuel y que de alguna manera después Samuel le transmitió a él. Pero esta actitud, habla, Señor, porque tu siervo escucha, de alguna manera tiene que ser también hoy nuestra oración y sobre todo nuestra disposición a escuchar al Señor. Porque todavía el Señor hoy se comunica con nosotros. Hay un pasaje que yo siempre uso y yo digo que es el 911 de la Biblia. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que el mismo Señor nos manda a pedirle, a clamar, a ir a Él. Pero nos da también una seguridad, que cuando tú clamas, Él responde. Que cuando tú clamas, Él te enseña cosas grandes y ocultas que tú no ves y que tienes que recrearte en la adoración, en la santidad de Dios, en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, en la oración, para poderlas disfrutar y conocer. Así que lo primero es que tenemos que tener un corazón alerta para recibir las respuestas de Dios. El joven Samuel pudo contestarle al Señor porque primeramente estaba aquel guía espiritual para él que le dijo, dile cuando vuelvas a oír tu nombre, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Y muchas veces Dios pone en nuestra vida guías espirituales que nos van ayudando a entender cómo Dios nos está hablando. También este muchacho tuvo una gran humildad. Dios había tratado de tratar con Elí anteriormente y Elí no estuvo dispuesto. Pero Samuel tuvo la humildad de obedecer y sobre todo la paciencia para en su tiempo escuchar al Señor. Muchas veces nosotros nos falta esto último. Mikey dice que no hay cosa más difícil para él que esperar en el Señor. Eso lo dice todos los martes. Para él espera en el Señor porque somos gente de microwave, ¿no? Aprietas el botón y ya está caliente.
Y realmente así no trabaja la vida espiritual. Porque Dios te va a hablar de diferentes maneras y tú tienes que reconocer cómo el Señor te habla. La primera manera en que Dios nos habla es la palabra. Si usted es una persona que no escudriña la palabra, si usted es una persona ignorante en la palabra, va a ser muy difícil que usted reciba mensaje y profecía del Señor. Yo tengo en mi Biblia textos muy específicos subrayados, donde el Señor me hablaba en circunstancias específicas de mi vida. Por ejemplo, yo me quedé con mis dos niños en Cuba y en aquel momento se cayeron las Torres Gemelas. Y todas las gestiones que estaba haciendo Alberto para sacarnos del país se cancelaron y se paralizaron. Y yo recuerdo que en un momento determinado, leyendo la palabra, el Señor me confirmó a través de un versículo y yo sentí, era un versículo que yo conocía. Pero sencillamente en aquel momento el Señor en su Espíritu Santo me dio la certeza. Ahora no ves la salida, pero el Señor la va a poner. Yo tengo en mi Biblia subrayados pasajes donde el Señor da promesa de herencia y de generaciones. Y yo me aferro a esas promesas. Y yo sé que el Señor es fiel y en su momento las cumple. Y usted tiene sus versículos bíblicos y usted recuerda el versículo que usted llevaba en su mente el día que lo llevaron al salón de operaciones o el día que fue al diagnóstico clínico, y cómo Dios a través de ese pasaje, a través de ese cántico espiritual, a través de ese himno, le habló y le ministró, dándole la paz que solo viene de Él. El Espíritu Santo, dice la palabra, Filipenses 4, ¿verdad? Nos enseña una cosa. Ustedes rueguen al Señor, clamen al Señor, pídanle al Señor, pero denle gracias. ¿Y cuál es el resultado? Y la paz de Dios va a ministrar tu pensamiento y tu corazón. La paz de Dios siempre es respuesta de Dios. Cuando usted toma una decisión y usted está inquieto, no viene de Dios. Cuando usted tiene paz, después que tome esa decisión, es confirmación de Dios. Y no solo pedirle al Señor, sino recordar sus bondades, darle gracias. Primeramente porque tú no estás solo, porque Él está ahí contigo en medio de esa situación. Pero también usted mira atrás y tú dices, Señor, si tú fuiste conmigo en otros momentos, yo sé que hoy de nuevo tú vas a glorificar tu nombre en mi vida y en estas circunstancias. La oración es muy importante. No solo hablar nosotros, sino estar ahí para el Señor en quietud y dejar que el Señor te ministre. Y sobre todo te quite las cargas que muchas veces damos al Señor, como dice el mismo Mike, con el camión de volteo lleno de piedra. Y él, que no lo hace, nos ha enseñado que lo que hay que hacer es jalar la palanca para que todas las piedras se vayan. Y usted a veces llega delante del Señor con esa carga y sigue con la carga y le está diciendo al Señor lo que el Señor sabe, pero usted no la suelta. Y hay que saber soltarla en las manos de Dios, en su sabiduría, en su tiempo perfecto. Dios te habla a través de las circunstancias. Y nos perdonan que pongamos ejemplos personales, pero cuando queríamos salir de Cuba, Alberto se anotaba en había un sistema de sorteo, y Alberto se anotaba en todos los bombos, y no nos llegó nunca nada. Y en aquel momento él cantaba en el coro profesional de Matanzas, y el coro profesional de Matanzas iba a hacer una gira a Venezuela. Y Alberto dijo, esta es la mía, ahora me sacan, vamos a Venezuela y nos vamos a quedar. Ya sabíamos el amigo con el que se iba a quedar y todas las cosas como iban a hacer. Y pusimos aquello en oración. Y cuando fueron a escoger, dijeron, nada más que pueden ir 20. Tú, y Alberto no estaba en la lista.
Llegó a la casa. Pero ¿cómo me van a hacer eso a mí? Con los años que... Y yo le dije, estábamos orando que si era quedarte en Venezuela para poder llegar a este país, el Señor te iba a decir sí. Y tú ibas a ser el primero de la lista. Pero si tú no fuiste escogido, las circunstancias te van hablando. Es que el Señor dijo no. Y de esa misma manera les digo que el día que fue a la embajada americana a buscar la visa, él me dijo, si no me la dan hoy, regreso para Matanzas y más nunca hablo de la salida del país. Y aquel día, hermano, se les olvidó a la gente de la embajada llamarlo, y cuando él se acercó a la ventanilla, le regalaron la visa americana que en aquel momento costaba $100. Y él llegó a la casa con la visa americana puesta en el pasaporte y gratis. Y yo le dije, la gloria sea para el Señor, porque estábamos pidiendo confirmación a través de las circunstancias y el Señor las dio. Y esa es la historia nuestra de vida. Pero ¿cuántas no tienen ustedes? Levanten la mano. ¿Cuántas ustedes no tienen de circunstancias que el Señor le ha abierto las puertas, se la ha cerrado, le ha cambiado la panorámica mental? Porque Él tiene otro propósito para ti, y ese propósito es de bendición. Habíamos pensado que Venezuela era la ruta, no. Él vino en un avión, se bajó aquí y nosotros vinimos en un avión. Los tres no pudimos venir juntos. Tuve que mandar al niño primero por la edad militar y después venir Tania y yo. Pero estamos aquí. La oración era, Señor, si tú vas a empezar la obra, la vas a terminar. Y si no, cierra todas las vías. Y el Señor lo hizo. Así que nosotros tenemos que estar muy abiertos a estos detalles de la vida, a esas circunstancias que Dios pone en nuestro camino, y también a las personas que nos hablan de parte de Dios, personas maduras en la fe, personas que te dan consejos, personas que te ayudan a entender cómo Dios obra. Y todavía hoy Dios obra de maneras sobrenaturales. Hay una amiga de Mikey y de Millie que tiene un testimonio reciente de hace 2 o 3 años atrás. Estábamos orando por ella en el grupo de oración porque se quedaba sin vivienda y ella estaba dormida, y dice que de pronto se despertó con una voz audible que le decía un nombre de un pueblo de la Florida. Con la misma volvió sobre esa idea. Miren, fue a aquel pueblo, se anotó en el plan 8 de aquel pueblo y tiene su apartamento en aquel lugar. Y aquello fue en menos de un mes, ¿verdad, Mikey? Fue enseguida. Yo he escuchado testimonios, y Giovanni hablaba el otro día de Adrúbal, que tuvo revelaciones de Dios cuando le dio la visión de ayudar a Cuba, ¿verdad? De alguna manera. Yo he conocido personas que reciben profecías, pero esa no es la manera más usual de que Dios te hable. La manera más usual de que Dios te hable es que en tu vida cotidiana, a través del día a día, el Señor va poniendo detalles que son confirmación de su amor, de su misericordia, y que lo único que tenemos que estar es alerta, tener discernimiento y poder ver cómo el Señor se va ministrando tu vida para fortalecer tu mirada espiritual y sobre todo para edificar tu vida. Hermanos, ¿qué cosa es lo que no nos ayuda a comunicarnos con Dios? Bueno, el ruido de las preocupaciones. Yo decía en la clase de esta semana que a veces no es que tengamos el silencio alrededor. Usted tiene que apagarse la mente, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces no se descansan. Eso es constante. Y tú dices, vamos a ver cómo puedo acallar un poco mi mente y mis preocupaciones para poder escuchar al Señor. La falta de tiempo con Dios. Usted tiene tiempo para todo menos para estar en comunión con el Señor. El orgullo, la desobediencia, todo eso no nos ayuda.
Y sobre todo cuando la respuesta de Dios no nos gusta. Porque Dios te puede responder sí, Dios te puede responder no, y Dios te puede responder espérate. Va a ser, pero no ahora. Hay un pasaje bíblico extraordinario que es cuando Pablo le está pidiendo insistentemente, dice 3 veces, eso quiere decir que le pedía constantemente al Señor que le quitara ese aguijón que tenía ahí. Puede haber sido un dolor de ciática, alguna gente decía que eran problemas de la vista, pero bueno, si usted ha tenido un dolorcito de ciática, qué bonito es, ¿verdad? Vaya, es como que no te deja ni dormir, ni acostarte. Y Pablo le pedía al Señor, quítame este malestar físico, quítamelo. ¿Y qué le dijo el Señor? No, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y muchas veces el Señor nos responde de esa manera. No, pero que te baste mi gracia, porque mi poder se está perfeccionando en medio de tu debilidad. Y no siempre el Señor te va a responder de la manera que tú quieres o que tú te imaginas. Pero lo que sí tú sabes es que te va a responder en su amor y en su misericordia. Porque todas las cosas van a obrar para bien de aquellos que amamos al Señor. ¿Cuánto dan la gloria a Dios y le damos la gracia? Dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quiere decir que si hay algo importante para ser parte del pueblo del Señor, es saber escuchar la voz de Dios. Y sobre todo sintonizar. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo voy en el auto y pongo el radio y hay zonas en las que hay interferencia, ¿no? Entonces usted tiene que arreglar el audio para que pueda estar sintonizado con la estación. Y de la misma manera nosotros tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios y con la voz de Dios. Hermanos, qué bueno que todavía Dios nos ama y que nosotros somos testigos de esto. Que si la comunicación no es buena, no es por Dios, es por nosotros. Así que hoy la invitación es: deje a su espíritu abrirse para recibir del Señor, para comunicarse del Señor. La comunicación con Dios es lo que trae transformación a nuestra vida, orientación, paz y sobre todo el gozo del Señor. Y que sea nuestra oración la de Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Que Dios les bendiga. Vamos.